un gusto acompañarles, amigos, amigas, muy buenos días. Vamos a repasar junto a ustedes las noticias más destacadas de nuestro país y, por supuesto, del mundo. Empezamos. Preste atención, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, informó que durante la pandemia se emitieron 3.000 carnets para personas con discapacidad y se detectaron diversas anomalías. Funcionarios del ministerio son investigados. El secretario de Estado expresó que en plena emergencia, cuando el trámite estaba suspendido por la situación del país, se emitieron 3.000 carnets de discapacidad desde el 29 de febrero al 1 de julio, de los cuales se ha detectado que 2.281 son fraudulentos, al existir expedientes sin exámenes y sin certificados de especialistas y otras irregularidades. Y esa certificación es errónea, es falsa, está manipulada, está duplicada o está falsificada, entonces también actuaremos con quien es responsable de la firma de esos certificados médicos. Esas irregularidades son remitidas a la Fiscalía para su procedimiento. Se revisará la totalidad de los carnets emitidos en la emergencia sanitaria. 5 ciudadanos son indagados y a 4 funcionarios del ministerio se les inició un sumario administrativo. Un solo funcionario emitió 1.985 carnets fraudulentos. Me duele enormemente que las personas que legalmente están reclamando y quieren acogerse a su derecho tengan que pasar por un problema más. Pero no podemos tampoco permitir, porque este es otro acto de corrupción. Primero fueron los hospitales, después fueron la importación durante la pandemia y ahora esta nueva ola de corrupción de las discapacidades. Por suerte hemos encontrado que hay un problema y estamos actuando al respecto. El ministro dijo que todas las personas que tienen un carnet de discapacidad que no corresponde a su condición de salud serán denunciadas. Y los culpables tendrán que ir presos y se iniciarán todos aquellos sumarios administrativos que tengan que hacerse, porque esa es nuestra competencia, no ha sido verificada y quiero recalcar que no se ha verificada, de que existen inclusive deportistas, futbolistas que se han acogido a este beneficio. Ceballos sostuvo que habrá un proceso de recalificación que iniciará lo más pronto posible, con los documentos indispensables y parámetros internacionales. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. 6 de la mañana con 2 minutos. El presidente Lenín Moreno, a través de su cuenta en Twitter, indicó lo siguiente sobre este tema. Dispuse al ministro Juan Carlos Ceballos iniciar un sumario, destitución y denuncia del personal involucrado en los 2.281 carnets falsos, seguir las investigaciones en otras instancias y enjuiciar a los portadores de ese tipo de carnets por evasión. Mientras que el Contralor del Estado, Pablo Celi, emitió 7 órdenes para el inicio de exámenes especiales al proceso de emisión y entrega del Certificado Único de Calificación de Discapacidad en las direcciones provinciales del Ministerio de Salud Pública. En el Servicio Nacional de Aduanas se examinarán las importaciones realizadas por personas con discapacidad en las oficinas de Azuay, Chimborazo, Imbabura, Manabí, Pichincha, Los Ríos, Cotopaxi y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, que serán intervenidas para verificar el estricto cumplimiento de la normativa vigente en cada fase de entrega de certificados y carnés de discapacidad. La investigación abarcará el periodo entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de julio de 2020. Se auditarán las operaciones de comercio exterior correspondientes a la importación de menaje de casas, bienes y vehículos al amparo de la Ley sobre Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas. Y de su parte, el presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, Javier Torres, aclaró que el organismo no es el ente encargado de emitir el carnet de discapacidad. Expresó su apoyo y respaldo a las investigaciones anunciadas por la fiscal Diana Salazar. Y ya el Ministerio Público anticipó que investigará de oficio el trámite y uso del carnet de discapacidad y todo lo que eso desprenda ante los casos que ya conoce la opinión pública respecto al manejo de este documento. Vamos a investigar cuáles son los hechos y después determinar la conducta que podría adecuarse. Y hacia eso apunta la voluntad del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS. Su presidente, Javier Torres, dijo que las puertas están abiertas para que se analice todo lo que corresponde a la gestión de la institución en la emisión del carné, esto es, hasta antes del 2013. Creo que es importantísimo aclarar que el CONADIS no emite carnets ni califica. Aunque expuso que ya se detectaron con anticipación irregularidades y se tomaron acciones. La importación, después de 497 retiros de carnets
por una funcionaria que no estaba acreditada para hacerlo, que se investiguen las importaciones también ahí. Y para corregir esos vacíos que pueden dar pie a suspicacias o abusos, van en camino reformas a la ley de discapacidades que pondrán un sello a los abusos sin restar derechos a quienes deben ser los beneficiarios del documento. Estas reformas al reglamento se harán de inmediato, es la respuesta más rápida que se puede dar. Por otro lado, se han suspendido los procesos de importación de esta naturaleza, se han suspendido para poder hacer el análisis y las reformas necesarias. Acciones anunciadas que se espera den también con los responsables de la calificación de discapacidad y en tiempo récord a todos quienes, según las denuncias, han hecho mal uso del carné, cuya responsabilidad en la emisión recae directamente en el Ministerio de Salud. Javier Ceballos, Ecuador TV. ¿Y sabía usted que el carné que acredita una discapacidad no solo permite la importación de vehículos, sino también otros beneficios establecidos por ley? Por ello, la importación o la importancia de que el documento se entregue a quienes en verdad lo necesitan. Para empezar este reportaje es fundamental saber qué significa realmente discapacidad. Es aquella condición que limita el desarrollo de las actividades diarias de una persona. Una discapacidad es una condición irreversible. Y es con base a ello que se legisló para brindar a las personas con discapacidad la oportunidad de participación y acceso en diferentes actividades, tanto laborales, académicas y recreativas. Una serie de beneficios, desde el parqueo del supermercado hasta que puedas tener una jubilación anticipada. Pero también algo fundamental como es la movilidad. Y es ahí donde se determinó que las personas con discapacidad puedan acceder a la importación de vehículos. Porque resulta que necesitan subirse a un bus y no tienen el acceso para subirse al bus con la silla de ruedas. Entonces un vehículo les ayudaría mucho. Para Patricia Rodríguez no se trata de un lujo, sino de una ayuda técnica, a la cual ella simplemente no ha podido acceder. O sea, uno tiene que tener el 100% del valor del vehículo para hacer la importación. Desde 2016 las personas con discapacidad pueden traer un vehículo cuyo valor no supere los 60 salarios mínimos. Esto es $24,000, una modificación que se adoptó precisamente por abusos con el carnet. Personas que se han robado 15 millones, que se caen en la avioneta, resulta que tenían carnet de discapacidad para pagar menos por sus autos, ¿no? Entonces, eso creo que, esa osadía incluso creo que indigna más a las personas con discapacidad. Ahí se anunciaron auditorías, las que al parecer no se cumplieron, por lo que se espera que ahora se realicen para no afectar a personas con discapacidad que en realidad necesitan de estos beneficios. Alex Llanos, Ecuador TV. Y en otro tema, se dictaron medidas cautelares para el exdirector técnico del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Javier Francisco O, procesado por el delito de delincuencia organizada, en el marco de las investigaciones por irregularidades en la adquisición de insumos en hospitales públicos. En la Unidad Judicial Norte 12 de Guayaquil se desarrolló la audiencia de vinculación por el delito de delincuencia organizada para Francisco Javier O, ex director técnico del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Fiscalía investiga irregularidades en la adquisición de insumos para este nosocomio. En este marco, Contraloría ha emitido un informe con indicios de responsabilidad penal por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2018. La jueza Yesenia Hidalgo dictó medidas cautelares para el procesado, pues presenta un 40% de discapacidad física, por lo que cumplirá arresto domiciliario, el uso de dispositivo electrónico y prohibición de salida del país. Esto hace que la investigación, que inicialmente estaba por 90 días, llegue y se prorrogue por un tiempo adicional de 30. Francisco Javier O fue detenido el pasado 27 de junio. Él era quien presuntamente realizaba los requerimientos para la compra de los insumos médicos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. La defensa rechaza esta vinculación. Eso es absolutamente falso. Y él no podía firmar ningún contrato porque sus propias competencias, que están en el estatuto del hospital, le prohibían firmar. Fiscalía investiga un presunto perjuicio al Estado en casi $12 millones en 18 contratos ejecutados en el periodo de gestión del exdirector Luis Jaira Laceta. Sobre Francisco Javier O, también se han formulado cargos por peculado. No podría la autoridad de la Fiscalía iniciar dos procesos por dos delitos aparte. Debería haber una acumulación de autos e investigarse el mismo hecho contra las mismas personas en una sola causa. El delito de delincuencia organizada es penado con privación de libertad de 7 a 10 años. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV.
La audiencia de apelación a la sentencia de 8 años en el caso Sobornos 2012-2016 entró en su recta final. El tribunal que preside esta diligencia inició la fase de deliberación. En el quinto día de audiencia de apelación concluyeron las intervenciones de los abogados de los 20 sentenciados por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, de la Fiscalía y de la Procuraduría. De esta manera, el tribunal integrado por los jueces David Hacho, Dilsa Muñoz y Wilman Terán iniciaron su deliberación. Yo estoy convencido que el tribunal será objetivo y que va a valorar adecuadamente la prueba. Para que el tribunal llegue al convencimiento total de esto, debería tomarse un par de semanas mínimo para revisar todo el contenido de la prueba documental y los audios de la audiencia de juzgamiento. Los magistrados deben analizar los argumentos presentados por la defensa del expresidente Rafael Correa, Jorge Glass, Alexis Mera, entre otros exfuncionarios públicos y empresarios, quienes piden que se los declare inocentes. De su lado, la fiscal general Diana Salazar rechazó las alegaciones de los procesados. Aclaró que el tribunal de primera instancia valoró toda la prueba y no solo testimonios, para dictar una pena de 8 años de cárcel por la creación de una estructura criminal liderada por Rafael Correa, en la que se recaudaron fondos ilícitos con la ayuda de su círculo cercano y empresarios. La Fiscalía ha solicitado a este tribunal que se ratifique la sentencia porque así corresponde a la verdad procesal. Pedido al que se unió el procurador Íñigo Salvador, quien además solicitó que se esclarezca cómo se distribuirán los 14.7 millones de dólares de reparación integral. Una vez tengan el veredicto, los miembros del tribunal convocarán a la reinstalación de la diligencia para dar a conocer su decisión de forma oral. Olga Velasco, Ecuador TV. Y también avanza la investigación previa en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, por tráfico de influencias. Este jueves rindió su versión tanto a Tamaint como la consejera Estela Acero. Para este viernes está convocado el exdirector de procesos electorales, Luis Loyo. 2 horas y media duró la versión libre y voluntaria de la presidenta del CNE, Diana Tamaint. La Fiscalía abrió una investigación previa tras la denuncia que plantearon los asambleístas de Creo, Yanine Cruz y Fernando Flores, por la presunta contratación irregular de Luis Loyo como director de procesos electorales, por recomendación de la consejera Estela Acero. Muchos funcionarios son recomendados o por los consejeros o por las áreas pertinentes. A decir de los denunciantes, existió tráfico de influencias. La consejera Acero públicamente lo señaló en la comisión de fiscalización que ella le solicitó la contratación. La presidenta acepta. Al haber designado al señor Loyo sin el concurso de mérito y oposición, cometió el delito de tráfico de influencia. A lo que Atamaín respondió que dicha contratación no requería de un concurso. Lo que se da es la contratación por servicios ocasionales o contratos de nivel jerárquico superior que son de libre remoción. Y ha presentado la documentación correspondiente. Esa documentación demuestra cómo es de prolijo el escogitamiento del personal. Asimismo, la consejera Estela Acero, también investigada en el caso, compareció en esta jornada, sin embargo, ingresó por el parqueadero del edificio de la Fiscalía General. Dentro de la indagación, este viernes 3 de julio rendirá versión Luis Loyo a las 9 horas. Loyo además tiene una condena de 1 año de cárcel por asociación ilícita, luego de acogerse a un procedimiento abreviado dentro de la supuesta red delictiva que ofertaba cargos públicos a cambio de dinero, caso en el que está vinculado el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez. Olga Velasco, Ecuador TV. 6 de la mañana con 14 minutos. Y para evitar futuros actos de corrupción, un experto en seguridad y un psiquiatra proponen legalizar los mecanismos de control como el polígrafo para determinar la conducta de los funcionarios públicos. John Garaycoa es máster en seguridad y fue miembro de la Comisión Anticorrupción del IES que se formó en 2017. La misma que un mes después se disolvió tras el cambio del presidente de directorio. Según Garaycoa, él entregó informes de 120 funcionarios de compras públicas que trabajaban en el IES y que nunca prosperaron. No se pudo realizar el seguimiento porque lamentablemente coartaron los resultados que obtuve. Creo yo que los informes entregados no fueron bien utilizados a favor de la institución para hacer el seguimiento a cada uno de los casos. Una de las propuestas en aquel entonces era que todo funcionario público se sometiera de manera voluntaria al polígrafo. Para que sea utilizada, sea legalmente utilizada
y sea un elemento adicional para el control anticorrupción. Por su parte, Juan Montenegro, médico psiquiatra, propone una valoración que permita determinar si un aspirante a un cargo público padece algún trastorno. Hay que cortar por lo sano para después no arrepentirnos y no designar o elegir a personas que mantengan o que tengan alguna alteración mental. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. La Comisión Multipartidista de Investigación de la Asamblea Nacional resolvió que el Pleno del Poder Legislativo censure públicamente el accionar del exasambleísta Daniel Mendoza Arévalo y que declare que incurrió en la causal de destitución. También recomienda que el expediente legislativo se adjunte al de la Fiscalía y al de Contraloría para que se investigue como presunción de enriquecimiento ilícito y otras conductas delictivas y administrativas, a efectos que estos órganos realicen las investigaciones que el caso amerita y que son de su competencia. Cabe recordar que Mendoza, durante su comparecencia ante la Comisión Tripartita, anunció su renuncia irrevocable al cargo de legislador. Y el informe para primer debate de la Ley de Extinción de Dominio fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional. Le informamos los aspectos que contempla el documento que será debatido en el Pleno del Legislativo. Una iniciativa que pretende convertirse en una herramienta más para combatir la corrupción, recuperar los bienes obtenidos ilícitamente, localizados en el Ecuador, en el exterior, y ponerlos a favor del Estado. Que no actúa sobre las personas, sino que actúa sobre los bienes. En la normativa se establece la formación de unidades especializadas de extinción de dominio de la Fiscalía General. Se plantea proteger la identidad de los testigos, agentes investigadores y otros participantes involucrados dentro del proceso, quienes ingresarán al Sistema Nacional de Protección a Víctimas y Testigos. Lo que necesitamos, sobre todo, es esa voluntad para que no haya impunidad y para llevar a la justicia a todos los que roban en el país. Y se determinan las causales, por ejemplo, los bienes que formen parte de un incremento patrimonial no justificado, los de origen, directo o indirecto, de una actividad ilícita, los que correspondan al objeto material de la actividad ilícita, entre otras. Y estos bienes sean rematados por parte del Estado con la finalidad de que ese dinero se le devuelva también a los ecuatorianos. Y se podrá aplicar medidas cautelares como la prohibición de enajenar, retención e incautación. Pero también se procura fortalecer la cooperación internacional. Todo en medio de un ajuste de la realidad jurídica vigente. Es bueno el derecho comparado, pero sobre todo es necesario que todos nos esmeremos en hacer una ley que mañana más tarde no tenga vicios y que pueda ser demandada su inconstitucionalidad. Tras la aprobación del informe para primer debate, será el Pleno de la Asamblea quien defina dichos ajustes. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 6 de la mañana con 18 minutos. Les contamos que durante su visita a Cuenca, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, participó en la firma de varios convenios para la ejecución de obras de vialidad en esa ciudad por $72 millones. El segundo mandatario se refirió a varios temas de interés nacional. Sobre las denuncias en torno a los carnets de discapacidad. Aquí hay responsabilidad de quien otorga un carnet. Para quien no tiene una discapacidad, ese es un delito. Hay responsabilidad de quien tramita ese carnet de forma ilegal, delito, pues un carnet gratuito no necesita tramitador. Y hay responsabilidad de quien de forma delictiva utiliza un documento falso para obtener un beneficio. Corrupción en hospitales del país. Porque no me va a decir que esto es nuevo, porque ocurrió recién. No, esto tiene años desde que yo me acuerdo. Y la gran diferencia es que ahora ni se oculta ni se homenajea, ni se utilizan esos recursos para hacer partidos políticos y ciertas no. Ahora se transparenta y se castiga. Respeto a la función judicial. Y en lo particular hemos hecho grandes esfuerzos porque la justicia sea independiente, tenga autonomía y tenga la institucionalidad suficiente para tomar sus decisiones. Pero yo no voy a meter las manos en la justicia. Panorama y escenario preelectoral. El Ecuador necesita unidad, no necesita dispersión, no se trata de candidaturas en este momento. Yo trabajaré para buscar ese camino que nos una no por ideología, sino por objetivos. Ese trabajo que he hecho desde la vicepresidencia lo haría también en función de un camino electoral en donde no necesariamente sea yo quien participe, porque insisto, no se trata de las personas, se trata de los objetivos. Y ese camino voy a empezarlo a trabajar en los próximos días.
Y varios juzgados del país desestimaron 10 acciones de protección interpuestas contra el informe de la Contraloría General del Estado, que sugiere al Consejo Nacional Electoral dejar sin efecto la inscripción de 4 movimientos políticos por no cumplir con los requisitos constitucionales y legales. Los magistrados argumentaron que la Contraloría es la autoridad competente para emitir este acto administrativo en apego a las facultades que la Constitución le otorga. Así lo dio a conocer la Contraloría a través de un comunicado. Y en torno a esta temática, la presidenta del CNE, Diana Tamaint, indicó que están dentro de los plazos para responder el informe de la Contraloría General del Estado, en el que se pidió dejar sin efecto la inscripción de 4 movimientos políticos. Indicó que esas organizaciones fueron aprobadas en otros periodos. Fueron en periodos anteriores en las presidencias de la señora Nubia Villasís y el señor Pozo. Estamos dentro del plazo previsto para presentar nuestras justificaciones y responder a las recomendaciones de la Contraloría. Ayúdanos a donar sangre para Carla Paz y Miño Cruz, paciente de la maternidad Isidro Ayora de la ciudad de Quito. Necesita 225 pintas de sangre de cualquier tipo. La campaña de recolección se realizará en la unidad móvil de la Cruz Roja de forma segura este viernes 3 de julio de 8:30 a 13 horas en la Ciudadela Recreo, ubicada en la calle Delfín Díaz S1268 y Delfín Triviño, en el domicilio de la familia Paz y Miño. El nuevo coronavirus está en pleno apogeo en Quito. Así lo revela un estudio y proyección matemática de investigadores epidemiólogos de la Universidad Tecnológica Equinoccial, que advierte que el pico de contagios en la capital se extenderá hasta el 10 de julio. Datos oficiales dan cuenta, en cambio, que las emergencias respiratorias son menores a las registradas al comienzo de la emergencia sanitaria. Pico de contagios que los académicos de 3 universidades concluyeron que es consecuencia del cambio de color en el semáforo epidemiológico implementado en el Distrito Metropolitano de Quito desde el 3 de junio. En cambio, cifras difundidas este miércoles, luego del gabinete presencial en la Casa de Gobierno, revelan, por ejemplo, que las emergencias respiratorias a escala nacional por día pasaron de 4.900 del 16 y 17 de marzo a 1.300 al 30 de junio. Respecto a las emergencias respiratorias en Quito, se ubicaron en 627 entre el 16 y 17 de marzo y bajaron al 30 de junio a 217. Desde el municipio de Quito se planteó que la estrategia, más allá de aumentar camas para hospitalización y de cuidados intensivos, es la siguiente. Se vayan evacuando las camas que ya han sido consideradas como casos leves o moderados para que acudan a terminar el tratamiento dentro del CAT. Situación en la capital que amerita de los ciudadanos mantener un cuidado especial, no confiarse y, en la medida de lo posible, salir para lo estrictamente necesario. Javier Ceballos, Ecuador TV. La viceprefecta del Oro, Carla Jimena Puertas Paladines, de 41 años, falleció este 1 de julio. La funcionaria y compañera de fórmula del prefecto Clemente Bravo se encontraba desde el 20 de junio en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Alcíbar de Guayaquil, luego de presentar problemas cardíacos. La prefectura declaró 3 días de luto provincial por el fallecimiento de la funcionaria y ahora el Consejo deberá escoger a una nueva viceprefecta de la terna que presente Bravo. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social habilitó un sistema de turnos en línea para sus afiliados. Solo se atiende a las personas que obtuvieron su cita a través de Internet. Si tiene pendiente algún trámite en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, evite realizar columnas innecesarias en los exteriores de la institución, pues debido a la emergencia sanitaria, únicamente se atiende a quienes generaron un turno en la página web. Ingrese a www.ies.gov.es, donde encontrará el icono Turnos en línea. Ponga su número de cédula, seleccione la provincia de residencia, el tipo de trámite y la agencia a la que acudirá. Y le indicará si ese trámite requiere su presencia de forma personal o si se lo puede realizar a través de nuestros canales virtuales. Cuando haya generado su turno, acuda solo 15 minutos antes de la hora establecida al espacio físico determinado, pues solo de esta manera
podrá ser atendido. Son las 6:30 de la mañana y hay personas que tienen turno a las 8:30 o en horas posteriores, lo cual, sin lugar a dudas, pone en peligro la salud y la vida del usuario. El mecanismo está habilitado desde que inició la emergencia sanitaria, pues si bien los edificios del IES cumplen con los protocolos de bioseguridad, lo mejor es evitar movilizaciones innecesarias, las que se han generado precisamente por no contar con un turno para ser atendido. Alex Llanos, Ecuador TV. 6:28. La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su embajada en el Ecuador, entregó donaciones en equipos de bioseguridad para la Policía Nacional. El embajador Michael Fitzpatrick informó las acciones de su gobierno para ayudar en la lucha contra la corrupción y la solicitud de visas de turismo de negocios. Es una obligación retirar estos documentos a quienes utilizan dinero robado del pueblo ecuatoriano. No queremos a ladrones ni su plata en mi país. Vamos a continuar las investigaciones internacionales, expresó. Cuando haya ciertas cosas que sí están dentro de nuestra jurisdicción del Departamento de Estado, actuamos. Hemos quitado en las últimas semanas más de 300 visas, por ejemplo, de personas ecuatorianos involucrados en varias investigaciones. Y no solamente grupos de mafias, pero también sus familiares. Todos están afectados porque están aprovechando, están utilizando quizás esta plata, este dinero robado del pueblo ecuatoriano para vivir en mi país, hacer compras en Miami, etcétera. Queremos gente que se vayan a Miami y que disfruten a mi país, pero con responsabilidad y no con criminalidad. Y le contamos, si usted es usuario del peaje Guayasamín, deberá descargar una aplicación para realizar las respectivas recargas a su dispositivo TAG. El registro en esta plataforma será hasta el 15 de julio y mientras dure este proceso no se sancionará a los vehículos que pasen por el peaje. A partir del viernes 3 de julio de 2020 se suspende el pago manual del peaje Guayasamín. Las autoridades han tomado esta decisión con el objetivo de precautelar la salud de quienes transitan por este lugar y evitar la manipulación de dinero físico y por ende la propagación del COVID-19, ya que aproximadamente 40.000 vehículos diarios transitan por este peaje. Así lo dieron a conocer mediante un comunicado. Los usuarios que deseen adquirir el TAG lo pueden hacer en el punto de atención del Centro Comercial Escala y en la Administración Zonal Eugenio Espejo. Tiene un costo de $7 masiva y ahora a través de la aplicación Peaje Guayasamín podrán recargar el número de pasadas que deseen. La ciudadanía ve a este nuevo mecanismo de pago como una medida positiva para precautelar su salud. Por un lado me parecería bien, pero para no tener el contacto que tenemos ahorita por el virus. Sería mucho más rápido para todos y así evitamos también tanto contacto con el dinero. Me parece que es una buena opción para precautelar la vida, pero también creo yo que debería ser un solo TAG para todos los peajes que están alrededor. Pero asimismo hay quienes están en desacuerdo, pues según ellos, su economía se verá afectada con esta medida. Los que trabajamos en el Valle de Tumbaco, que el 100% nos movilizamos de allá y tenemos que subir una vez al mes, cada 3 meses, por cuestión del hospital de mi madre, es perjudicial para nosotros, sí. Con la aplicación los usuarios podrán hacer recargas de $15 que equivale a 50 pasadas y de $30 por 100 pasadas. Los pagos se los puede hacer con tarjeta de débito o de crédito. El proceso de registro en la aplicación será hasta el 15 de julio. Mientras este dure, no se sancionarán a los vehículos que pasen por el peaje. En cuanto a la homologación del TAG para que pueda servir en todos los peajes de la ciudad, las autoridades todavía están evaluando esta alternativa. Carla Arcentales, Ecuador TV. Ampliemos este tema. Desde las 0 horas de este viernes 3 de julio, el peaje del túnel Guayasamín, que conecta Quito con los valles de Cumbayá y Tumbaco, fue habilitado. Alex Llanos se encuentra precisamente en este lugar y nos tiene un informe de cómo será el cobro desde hoy. Buen día, Alex, adelante. Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días. Pues efectivamente nos encontramos en el peaje de túnel Guayasamín que conecta Quito con el valle de Tumbaco y también con el sector de Cumbayá. El día de hoy se activa de forma oficial la automatización del pago del peaje, pero justamente este tiene dos objetivos: el mejorar la movilidad de cerca de 40.000 vehículos que circulan diariamente por este sitio y también el evitar la propagación del COVID-19 precisamente al no permitir que se haga un pago
con el dinero físico. Justamente para conocer un poco más de los detalles de cómo se ha activado este proceso de automatización, tenemos con nosotros a Rafael Carrasco, gerente de la empresa pública metropolitana de obras públicas. Arquitecto, cuéntenos, bueno, los objetivos están definidos. ¿Cómo podemos como ciudadanos acceder a este proceso de automatización? Muy buenos días. Buenos días, Alex, televidentes, un gusto, muchas gracias que estén aquí presentes. Bueno, ustedes tienen que descargarse la aplicación que es Peaje Guayasamín. Eso lo pueden encontrar en Android o en iOS, es gratuita, es una aplicación gratuita y esa aplicación la pueden descargar durante los siguientes 15 días. Es importante destacar que no vamos a multar a la gente, no es una fotomulta, sino que es un fotocobro. Las personas que tienen actualmente el TAC van a poder seguir circulando, solo están habilitados los 2 carriles centrales, pero cualquier ciudadano en cualquier vehículo puede circular por el peaje Guayasamín. Las personas que no tienen el TAC actualmente, lo que se les va a hacer es un fotocobro, se les tomará la foto de la placa y eso se linkeará con la aplicación que los ciudadanos se tienen que descargar. En la aplicación pues tendrán que llenar datos, nombres, apellidos, cédula, número de la placa de su vehículo y eso se linkea con el fotocobro que actualmente se lo denomina fotomulta. Entonces es importante destacar, no vamos a multar a la gente, lo que vamos a hacer es a través de la foto de la placa se les cobrará. Entonces tienen 15 días para descargarse, registrarse. Hay que destacar que bueno, este es un proceso en que las respuestas del registro están entre 48 horas, 72 horas, así que por favor no se preocupen si no les llega una respuesta inmediata. Esto es que el registro está tomando su tiempo y tendrá una respuesta entre 48 horas y 72 horas de la aplicación que les llegará a su email. El día de hoy justamente se ha realizado un operativo para un poco ya definir este proceso de automatización. Hemos visto aquí los agentes de tránsito y como tú mencionabas, está solo habilitado los carriles centrales aquí en el peaje Guayasamín. Este es un proceso de automatización que demorará 1 mes y medio. Por ahora lo que estamos haciendo es que el flujo fluya, que haya un free flow con las herramientas que tenemos a disposición. Hasta el 15 de agosto ustedes verán un cambio radical, solo va a haber un arco con los sensores que detectarán los tags pasivos o activos, que son actualmente los que existen, y obviamente el que pase y no tenga el tag o no haya entrado en su aplicación también sufrirá pues una multa que es el 15% del salario básico unificado según la COIP. Yo quería despejar una duda que ha sido muy reiterativa a través de redes sociales y es la consulta ciudadana de qué pasa con la homologación con otros peajes. ¿Es factible eso con la que conecta, por ejemplo, a la autopista Rumiñahui o también con los peajes de Panavial, por ejemplo? Sí, eso es interesante destacar. El tag pasivo, que es este sticker que se coloca en el parabrisas, es un tag homologable, por ejemplo, en la autopista General Rumiñahui y en varios o en la mayoría en realidad de los peajes a nivel nacional. Obviamente tendrán que acercarse a las administraciones, oficinas de esas dependencias para que puedan homologar ese tag. No tienen que colocar otro tag, sino que el mismo tag se les homologa. Perfecto, queremos agradecer a Rafael Carrasco en esta primera salida, viendo cómo se activa ya el proceso de automatización aquí en el peaje Osvaldo Guayasamín, que conecta, como decimos, Quito con el Valle de Cumbayá. Nosotros estaremos pendientes de cómo se desarrolla este proceso de activación que, como habíamos mencionado, tiene 2 objetivos principales: el mejorar la movilidad de cerca de 40.000 vehículos que transitan por este sector y también el utilizar el dinero físico para evitar la propagación del COVID-19. Con esta información, Sofía, nosotros vamos a continuar desde estudios. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Alex. Es positivo porque definitivamente en estos sectores por el peaje suele hacerse una cola interminable de autos. Es importante también trasladar las inquietudes ciudadanas a las autoridades. Ahora les contamos que el sector inmobiliario se ajusta a los cambios de oferta y demanda que genera la crisis sanitaria. Locales comerciales están desocupados y grandes letreros con ofertas se observan en la capital. Para arriendos se estiman reducciones entre el 20 y 30% para viviendas y hasta 40% para locales comerciales u oficinas, según un estudio.
En este local comercial, que ahora está en arriendo, antes funcionaba una cafetería. Gina Montero nos cuenta que no logró llegar a un acuerdo con su arrendador. Con el COVID realmente 3 meses cerrado, con un arriendo cerca de casi $1,000 es bastante difícil. En el mismo sector, rodeado de instituciones públicas y oficinas, varios locales lucen cerrados. Sin embargo, Rosita valientemente se decidió a reabrir, aunque aún no logra reunir la mensualidad. Pues ahora lo que estoy es tratando de reunir poco a poco, semanalmente le voy dando una cantidad. Estos movimientos generan ajustes hacia la baja en el mercado inmobiliario. Conversamos con Gonzalo Rueda, director de Market Watch, sobre el tema. El descuento en renta está entre el 20 y el 30%. En oficinas era un poco más. Este impacto se da ya que el 90% de las personas han visto sus ingresos reducidos. La gente está buscando opciones más económicas, sea para arriendo de vivienda o sea para arriendo de oficina. En lo que tiene que ver a viviendas, la situación es similar. Fanny Cabezas arrendaba hasta hace poco un departamento en $200. O sea, hemos pensado en bajar de precios, porque como todos saben que económicamente estamos mal. Del otro lado, Cristian y su familia se vieron obligados a mudarse a un sitio más económico. Pues esta pandemia nos ha hecho que nos mudemos hasta el sur, sí, más hacia el sur, obviamente a la mitad lo que es el arriendo. Sofía Montoya, Ecuador TV. 6 de la mañana con 38 minutos. Integrantes del colectivo Justicia para Tame proponen la opción de comprar activos a través de un crédito para que no se pierdan todos los empleos, dado que la aerolínea entró en proceso de liquidación, según el gobierno, por acumulación de pérdidas por $400 millones. A finales de junio, 528 trabajadores de TAME recibieron sus notificaciones de despido por el proceso de liquidación en el que se encuentra la empresa, pero ellos mantienen un sueño: seguir operando la aerolínea bandera del Ecuador con el mismo nombre. Y lo que nosotros queremos ahora es preservar los puestos de trabajo, no de las 900 personas, pero al menos sí de un grupo bastante importante de los trabajadores de TAME. Así que estamos viendo la factibilidad de encontrar una inversión privada, más del proyecto que nosotros como empleado de TAME estamos proponiendo, y poder hacer un trabajo en equipo que permita sustentar la parte laboral en el Ecuador. Presentaron la propuesta ante el Ministerio de Transporte, para lo cual pedirán un crédito, y a la par esperan obtener recursos de sus liquidaciones. Inversionistas privados, o por qué no pensar en que el gobierno nos dé un crédito a los empleados de TAME para ver cómo podríamos arrancar. Y claro, y nos dé las facilidades. También se nos acompaña en el tema de las rutas, podríamos hablar de la AOC de la compañía. El vocero Víctor Benavides dijo que aspiran a lograr un capital de inversión para continuar con los 2 aviones ATR y seguir con las rutas en el país. Hay demasiada oferta y hay poca demanda, entonces estos aviones terminarán costando, no sé, 3 millones. Necesitan hacerse ciertos chequeos que ya estaban planificados para este año y que no deja de costar alrededor de unos 900.000 por avión. Benavides sostuvo que independientemente de la liquidación deberá auditarse y determinarse por qué las administraciones anteriores dejaron acumular pérdidas por $400 millones en los últimos 5 años. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Ayúdanos a donar sangre para Carla Paz y Miño Cruz, paciente de la maternidad Isidro Ayora de la ciudad de Quito. Necesita 225 pintas de sangre de cualquier tipo. La campaña de recolección se realizará en la unidad móvil de la Cruz Roja de forma segura este viernes 3 de julio de 8:30 a 13 horas en la Ciudadela Recreo, ubicada en la calle Delfín Díaz S1268 y Delfín Triviño, en el domicilio de la familia Paz y Miño. Estamos de regreso. Les contamos, amigos, un estudio jurídico presentó una demanda contra el presunto agresor de la perrita Valiente, un animal al que le desfiguraron el rostro con un machete. El can ahora se mantiene estable y muy pronto irá a un nuevo hogar. Investigaciones realizadas por la Fundación Acción Animal determinaron quién podría ser el presunto culpable de la agresión a Valiente, una perrita que perdió su ojo derecho a causa de golpes con un machete. Simplemente descargó su ira y se sintió en el derecho de atacarla con un machete. La atacó y la perrita después la desencadenaron y procedió a escaparse.
La masacre ocurrió el 8 de junio, fecha que impide calificar legalmente a este caso como delito, pues las reformas al Código Orgánico Integral Penal entraron en vigencia el 21 de junio. Aún así, frente a este acto de maltrato animal, se presentó ya una denuncia formal para que pronto puedan dar con el agresor. Cuando llega a conocimiento del juzgador, el juzgador notifica al presunto contraventor y le notifica que en 10 días se realizará una audiencia, advirtiéndole que deberá ejercer su derecho a la defensa. También, hasta 3 días antes de la audiencia, las partes realizarán lo que nosotros denominamos anuncio de pruebas. Por ahora, Valiente se encuentra en manos de la Fundación Acción Animal y pronto buscarán un nuevo hogar. Esperamos el certificado del profesional para ya ponerla en el proceso de adopción, que van todos los animalitos, y esperamos que ya llegue a su nuevo hogar. La perrita, según su veterinario, es sociable y está en un proceso de adaptación para poder manejar su lado derecho por la pérdida de la visión. Más allá de eso, se espera que tenga una vida normal. Carla Arcentales, Ecuador TV. Y durante la pandemia, el reciclaje permitió a muchos aportar al cuidado ambiental y compartir más tiempo en familia. Conozcamos la utilidad que se le da al vidrio reciclado. Ligia Lucas es la directora de la Asociación de Producción Artesanal Mariposas de Fantasía. Todo su trabajo es con elementos reciclados, pero durante la emergencia sanitaria le dio prioridad al vidrio, transformándolo en decorativas lámparas. Durante la pandemia no podíamos salir mucho, pero sí podíamos recolectar estos materiales que a veces los comprábamos y muchas veces nos los regalaban, ¿no? Alison Flores, hija de Ligia, quien también se involucra en las labores decorativas con vidrio reciclado, indica que los días de confinamiento le dejaron importantes lecciones para toda su familia. Nuestra mentalidad ahora ya no solo es botar la basura así, ya no, sino que la reciclamos. Tomando en cuenta que el vidrio es uno de los mayores contaminantes para el medio ambiente, actualmente se registran 105.504 toneladas de botellas y envases de vidrio en el mercado de Ecuador, de las cuales solo se recicla el 19%. La meta del Ministerio del Ambiente es reciclar un mínimo del 80% a 6 años plazo. Ligia Lucas comenta que su intención es educar a la comunidad en conceptos básicos de cuidado ambiental. Tratamos de transmitirles a los vecinos lo que estábamos haciendo, para que ellos también se unan al reciclaje, porque realmente el vidrio es el único material que se puede reutilizar a su 100%. El Ministerio del Ambiente, a través de un acuerdo ministerial, promueve la reducción, reutilización y reciclaje del vidrio mediante distintos mecanismos y estrategias. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. y 48 minutos. La violencia continúa en México, donde altos funcionarios del Estado, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, figuran en la lista de amenazados de muerte por el cartel Jalisco Nueva Generación. En respuesta, el gobierno federal bloqueó numerosas cuentas bancarias asociadas a este grupo criminal. 5 días después del atentado contra el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García, se hizo público un video anónimo donde amenazan nuevamente a la autoridad policial capitalina. Para Harfuch, a ti se te olvidó que con un grupo de la Marina nos mataste a su familia. A nosotros no se nos olvida. Le digo al presidente que a gente como tú lo deje fuera, que no exponga a los agentes inocentes que no saben que cuidan a un narco con charola, que se dedica a matar por paga y cobra caro. Pero esta no es la primera amenaza de muerte que recibe un alto funcionario estatal. La inteligencia mexicana interceptó una llamada telefónica en la que se manifestó la intención de atacar a importantes objetivos del gobierno. Además, servicios de inteligencia extranjeros poseen un audio en el que se confirma una lista de altos mandos que el cartel tiene amenazados de muerte. Ante ello, el Estado mexicano emprendió acciones para frenar las actividades del cártel. La más importante hasta el momento fue congelar cerca de 2.000 cuentas vinculadas a la organización criminal. Y este 1 de julio se solicitó el bloqueo de otras 127 cuentas de personas involucradas en el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital. El cártel de Jalisco Nueva Generación es considerado como la segunda organización criminal más poderosa de México, y a escala mundial, la Fiscalía estadounidense lo considera como una de las 5 organizaciones criminales transnacionales más peligrosas, responsable de la producción y envío de toneladas de cocaína, metanfetamina y heroína con fentanilo, así como de múltiples actos de violencia. Coralía Pérez, Ecuador TV.
Y la crisis económica provocada por el coronavirus provocaría también el cierre de más de 2.7 millones de empresas, en su mayoría microempresas. Así lo estimó la CEPAL. En este sentido, la representante del organismo internacional aseguró además que la pandemia traería como consecuencia la pérdida de 8.5 millones de puestos de trabajo, sin incluir las reducciones de empleos que realicen las empresas que seguirán operando. El informe concluye con los datos analizados hasta la primera semana de junio de 2020 y con la información recopilada por las cámaras empresariales de varios países. Y quizás la parte más fuerte de este reporte es el riesgo y el cierre de más de 2.7 millones de empresas con una pérdida aproximada de 8,5 millones de empleos en los próximos 6 meses. Empleos formales. Y las políticas que se han anunciado son muy importantes, pero van a resultar insuficientes. 162 personas murieron en un accidente en la mina de jade más grande del mundo en el norte de Birmania. La fuerte lluvia causó una inesperada avalancha que sepultó a los mineros. Un deslizamiento de tierra en una mina de jade en el norte de Birmania ocasionó la muerte de 162 personas y dejó heridas a otras 40. De acuerdo a un comunicado del Departamento de Bomberos local, el suceso afectó a 5 parcelas abandonadas en la zona de Pakant, donde buscadores informales se encontraban recogiendo piedras de jade. De repente, una ola de barro causada por el colapso de la cantera se precipitó sobre ellos. A lo largo de este jueves y bajo una incesante lluvia, los servicios de bomberos junto a otros mineros realizaron las labores de rescate de los cuerpos sepultados por la avalancha, uno de los números más altos de fallecidos que se recuerdan, aunque este tipo de sucesos son frecuentes en Pakant, donde los mineros trabajan en condiciones extremadamente precarias. Según informes internacionales, la mayor parte de la minería del país se produce en condiciones ilegales. Esto a pesar que Birmania es el mayor productor mundial de jadeíta, una apreciada variedad de jade que se extrae principalmente en las montañas de Kachin y es especialmente codiciada en China, a donde se dirige la mayoría de las exportaciones. Coralía Pérez, Ecuador TV. Capturados 8 guerrilleros del ELN por un atentado contra una escuela policial en Bogotá, en Colombia. Además, la Fiscalía panameña imputa a expresidentes Martinelli y Varela por blanqueo de capitales. Tenemos más en El Mundo Ahora. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció la captura de 8 rebeldes del Ejército de Liberación Nacional sospechosos de un mortífero ataque con coche bomba ocurrido en 2019 contra la escuela de policía en Bogotá. El fiscal Francisco Barbosa refirió que estas personas deberán responder por homicidios en persona protegida, actos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y rebelión. Este hecho cobró la vida de 22 cadetes, entre ellos una ecuatoriana. Lo cual evidencia una vez más el vínculo directo del Comando Central de ese grupo terrorista ELN en la planeación y ejecución de este macabro atentado. Venezuela dio marcha atrás y dejó sin efecto la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brilante. Según un comunicado conjunto difundido por el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, esta decisión se basa en la necesidad de mantener el marco de las relaciones diplomáticas, especialmente en momentos en los que la cooperación entre ambas partes debe facilitar los caminos del diálogo político. La justicia panameña presentó cargos por blanqueo de capitales contra los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, en sendos de escándalos que salpican a estos antiguos aliados convertidos ahora en enemigos políticos. La razón de la cita se debe a posibles vínculos de Martinelli con el lavado de dinero. Este supuesto ilícito del exmandatario estaría vinculado con el caso conocido como New Business. Emotiva petición de mano en un hospital de Colombia. Diana aceptó la propuesta de matrimonio de su novio tras pasar 21 días en coma por el COVID-19, durante los que dio a luz a un bebé prematuro. Y como en todo momento, el personal sanitario se ofreció encantado a ayudar a Jefferson a pedir la mano de su novia, sujetando las letras de un mensaje en el que se podía leer: ¿Quieres casarte conmigo? Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Sorprendente este último caso.
Y nosotros continuamos con más noticias. Volviendo al ámbito local, les contamos que la innovación es el principal requisito para acceder al Fondo Emprende que otorgará el Gobierno Nacional para fortalecer el empleo y la matriz productiva. Le damos a conocer algunas claves para postular. El Fondo Emprende Ecuador Productivo dispone de $10.500.000 para emprendimientos innovadores. Según Paul Valencia, docente universitario, esta innovación puede ser en la introducción en el mercado de nuevos o disruptivos productos o servicios, o con la implementación de nuevos procesos de fabricación, logística o distribución. Si realmente estamos cumpliendo con esta primera premisa, que es el satisfacer una necesidad no cubierta de la sociedad, estamos creando un emprendimiento innovador. El Fondo Emprende se divide en varios tipos de capitales. El capital crece se destina a ideas y proyectos innovadores que se financiarán hasta los $100.000. En la etapa de puesta en marcha se pueden obtener hasta $250.000. El capital progreso es para la etapa de consolidación de un proyecto que le permita mejorar su rentabilidad o expandirse. El monto máximo es de $400.000. Lo que se priorizará dentro de este proceso de selección es definitivamente la innovación. Para postularse, debe acceder al sitio web www.fondoemprende.gov.es. El proceso está diseñado para seguir 4 pasos: el registro, la capacitación, presentación del proyecto a través de un video y la postulación. ¿Cuál es el objetivo del proyecto y por qué ese grupo de personas, por qué esos emprendedores presentan este proyecto que debe ser financiado? ¿Cuál será el beneficio que recibirá la sociedad? Los campos que se priorizarán son alimentos, biotecnología, confecciones, petroquímica y en servicios ambiental, tecnología, construcción, logística, entre otros. Deben tener en cuenta que un emprendimiento va a demandar no el 100 ni el 200, sino el 500% de su tiempo, de su esfuerzo, de su dedicación. Sofía Montoya, Ecuador TV. Ya saben, entonces, ahí están algunas claves para que pueda participar de estos fondos que son no reembolsables. Nosotros cerramos ya esta primera parte de Telediario, amigos y amigas, pero por supuesto les deseamos una muy buena mañana. Los invitamos a estar pendientes de la señal de Ecuador TV. Enseguida viene Fabricio Ceballos, que nos trae más noticias y, por supuesto, las entrevistas, el análisis de los temas más importantes del país y del mundo. Que tengan una muy buena mañana. Hasta pronto. Viernes 3 de julio de 2020. Amigos y amigas, muy buenos días. Gracias por seguir con nosotros aquí en Telediario. Bienvenidos todos. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, informó que durante la pandemia se emitieron 3.000 carnés para personas con discapacidad y se detectaron diversas anomalías. Funcionarios del ministerio son investigados. El secretario de Estado expresó que en plena emergencia, cuando el trámite estaba suspendido por la situación del país, se emitieron 3.000 carnets de discapacidad desde el 29 de febrero al 1 de julio, de los cuales se ha detectado que 2.281 son fraudulentos, al existir expedientes sin exámenes y sin certificados de especialistas y otras irregularidades. Y esa certificación es errónea, es falsa, está manipulada, está duplicada o está falsificada, entonces también actuaremos con quien es responsable de la firma de esos certificados médicos. Esas irregularidades son remitidas a la Fiscalía para su procedimiento. Se revisará la totalidad de los carnets emitidos en la emergencia sanitaria. 5 ciudadanos son indagados y a 4 funcionarios del ministerio se les inició un sumario administrativo. Un solo funcionario emitió 1.985 carnets fraudulentos. Me duele enormemente que las personas que legalmente están reclamando y quieren acogerse a su derecho tengan que pasar por un problema más. Pero no podemos tampoco permitir, porque este es otro acto de corrupción. Primero fueron los hospitales, después fueron la importación durante la pandemia y ahora esta nueva ola de corrupción de las discapacidades. Por suerte hemos encontrado que hay un problema y estamos actuando al respecto. El ministro dijo que todas las personas que tienen un carnet de discapacidad que no corresponde a su condición de salud serán denunciadas. Y los culpables tendrán que ir presos y se iniciarán todos aquellos sumarios administrativos que tengan que hacerse, porque esta es nuestra competencia, no ha sido verificada y quiero recalcar que no se ha verificada, de que existen inclusive deportistas, futbolistas
que se han acogido a este beneficio. Ceballos sostuvo que habrá un proceso de recalificación que iniciará lo más pronto posible, con los documentos indispensables y parámetros internacionales. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. 7 de la mañana con 3 minutos y el presidente de la República, Lenín Moreno, la noche de ayer a través de su cuenta de Twitter publicó el siguiente mensaje. Dispuse al ministro Juan Carlos Ceballos iniciar un sumario de destitución y denuncia del personal involucrado en los 2.281 carnés falsos, seguir las investigaciones en otras instancias y enjuiciar a los portadores de ese tipo de carnés por evasión. Fue el mensaje que publicó el presidente de la República la noche del día jueves. Y por su parte, el Contralor del Estado, Pablo Celi, emitió 7 órdenes para el inicio de exámenes especiales al proceso de emisión y entrega del Certificado Único de Calificación de Discapacidades en las direcciones provinciales del Ministerio de Salud Pública de nuestro país. En el Servicio Nacional de Aduanas se examinarán las importaciones realizadas por personas con discapacidad en las oficinas de Azuay, Chimborazo, Imbabura, Manabí, Pichincha, Los Ríos, Cotopaxi y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, que serán intervenidas para verificar el estricto cumplimiento de la normativa vigente en cada fase de entrega de certificados y carnés de discapacidad. La investigación por parte de la Contraloría abarcará el periodo entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de julio del año 2020. Se auditarán las operaciones de comercio exterior correspondientes a la importación de menaje de casas, bienes y vehículos, al amparo de la Ley sobre Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas. 7 de la mañana, 5 minutos, y de su parte, el presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, Javier Torres, aclaró que el organismo no es el ente encargado de emitir el carnet de discapacidad. Expresó su apoyo y respaldo a las investigaciones anunciadas por la fiscal Diana Salazar. Y ya el Ministerio Público anticipó que investigará de oficio el trámite y uso del carnet de discapacidad y todo lo que eso desprenda ante los casos que ya conoce la opinión pública respecto al manejo de este documento. Vamos a investigar cuáles son los hechos y después determinar la conducta que podría adecuarse. Y hacia eso apunta la voluntad del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS. Su presidente, Javier Torres, dijo que las puertas están abiertas para que se analice todo lo que corresponde a la gestión de la institución en la emisión del carné, esto es, hasta antes del 2013. Creo que es importantísimo aclarar que el CONADIS no emite carnets ni califica. Aunque expuso que ya se detectaron con anticipación irregularidades y se tomaron acciones. La importación, después de 497 retiros de carnets por una funcionaria que no estaba acreditada para hacerlo, que se investiguen las importaciones también ahí. Y para corregir esos vacíos que pueden dar pie a suspicacias o abusos, van en camino reformas a la Ley de Discapacidades que pondrán un sello a los abusos sin restar derechos a quienes deben ser los beneficiarios del documento. Estas reformas al reglamento se harán de inmediato, es la respuesta más rápida que se puede dar. Por otro lado, se han suspendido los procesos de importación de esta naturaleza, se han suspendido para poder hacer el análisis y las reformas necesarias. Acciones anunciadas que se espera den también con los responsables de la calificación de discapacidad y en tiempo récord a todos quienes, según las denuncias, han hecho mal uso del carné, cuya responsabilidad en la emisión recae directamente en el Ministerio de Salud. Javier Ceballos, Ecuador TV. 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos a revisar más temas. La audiencia de apelación a la sentencia de 8 años en el caso Sobornos 2012-2016 entró en su recta final. El tribunal que preside esta diligencia inició la fase de deliberación. En el quinto día de audiencia de apelación concluyeron las intervenciones de los abogados de los 20 sentenciados por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, de la Fiscalía y de la Procuraduría. De esta manera, el tribunal integrado por los jueces David Hacho, Dilsa Muñoz y Wilman Terán iniciaron su deliberación. Yo estoy convencido que el tribunal será objetivo y que va a valorar adecuadamente la prueba. Para que el tribunal llegue al convencimiento total de esto, debería tomarse un par de semanas mínimo para revisar todo el contenido de la prueba documental y los audios de la audiencia de juzgamiento. Los magistrados deben analizar los argumentos presentados por la defensa del expresidente Rafael Correa, Jorge Glass, Alexis Mera, entre otros exfuncionarios públicos y empresarios.
quienes piden que se los declare inocentes. De su lado, la fiscal general Diana Salazar rechazó las alegaciones de los procesados. Aclaró que el tribunal de primera instancia valoró toda la prueba y no solo testimonios, para dictar una pena de 8 años de cárcel por la creación de una estructura criminal liderada por Rafael Correa, en la que se recaudaron fondos ilícitos con la ayuda de su círculo cercano y empresarios. La Fiscalía ha solicitado a este tribunal que se ratifique la sentencia porque así corresponde a la verdad procesal. Pedido al que se unió el procurador Íñigo Salvador, quien además solicitó que se esclarezca cómo se distribuirán los 14.7 millones de dólares de reparación integral. Una vez tengan el veredicto, los miembros del tribunal convocarán a la reinstalación de la diligencia para dar a conocer su decisión de forma oral. Olga Velasco, Ecuador TV. 7 de la mañana, 8 minutos. Integrantes del colectivo Justicia para Tame proponen la opción de comprar activos a través de un crédito para que no se pierdan todos los empleos, dado que la aerolínea entró en proceso de liquidación, según el gobierno, por acumulación de pérdidas por 400 millones de dólares. A finales de junio, 528 trabajadores de TAME recibieron sus notificaciones de despido por el proceso de liquidación en el que se encuentra la empresa, pero ellos mantienen un sueño: seguir operando la aerolínea bandera del Ecuador con el mismo nombre. Y lo que nosotros queremos ahora es preservar los puestos de trabajo, no de las 900 personas, pero al menos sí de un grupo bastante importante de los trabajadores de TAME. Así que estamos viendo la factibilidad de encontrar una inversión privada, más del proyecto que nosotros como empleado de TAME estamos proponiendo, y poder hacer un trabajo en equipo que permita sustentar la parte laboral en el Ecuador. Presentaron la propuesta ante el Ministerio de Transporte, para lo cual pedirán un crédito, y a la par esperan obtener recursos de sus liquidaciones. Inversionistas privados, o por qué no pensar en que el gobierno nos dé un crédito a los empleados de TAME para ver cómo podríamos arrancar. Y claro, y nos dé las facilidades. También se nos acompaña en el tema de las rutas, podríamos hablar de la OC de la compañía. El vocero Víctor Benavides dijo que aspiran a lograr un capital de inversión para continuar con los 2 aviones ATR y seguir con las rutas en el país. Hay demasiada oferta y hay poca demanda, entonces estos aviones terminarán costando, no sé, 3 millones. Necesitan hacerse ciertos chequeos que ya estaban planificados para este año y que no deja de costar alrededor de unos 900.000 por avión. Benavides sostuvo que independientemente de la liquidación deberá auditarse y determinarse por qué las administraciones anteriores dejaron acumular pérdidas por 400 millones de dólares en los últimos 5 años. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. 7 de la mañana con 10 minutos. Marcos Ubía Martínez, presidente de la Asociación de Aerolíneas del Ecuador, nos acompaña esta mañana vía videoconferencia para conversar en estos siguientes minutos sobre la reactivación del servicio aéreo en el Ecuador y también la reactivación del sector turístico en el país, ya que el señor Subía también es parte de la Cámara de Turismo de la provincia de Pichincha. Buenos días, Marco. Gracias por acompañarnos en este espacio. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, ¿cómo podría afectar eventualmente la salida de operaciones de TAME a la oferta de transportación aérea en el país? Bueno, en inicio se va a reestructurar el mercado, ¿no? Todos sabemos que estamos en una fase de reactivación y no se va a ver mayor diferencia porque los vuelos están limitadísimos en este momento hasta ir alcanzando los niveles del año 2019. TAME tenía aproximadamente el 33% del mercado doméstico y eso se dividirá entre las 3 compañías que en este momento siguen operando, que son LATAM, Avianca y Aeroregional. Yo creo que la salida de TAME, entre comillas, es de TAME o de cualquier otra aerolínea, pero entre comillas es beneficiosa en este momento porque le resta un competidor a un mercado que está muy deprimido y que necesita reactivarse. Bueno, pero eventualmente también se podría pensar en un tema de opción para los trabajadores, como hemos escuchado en el reportaje anterior, para que ellos puedan seguir operando y ofreciendo este servicio a la ciudadanía. Entendemos que la situación está deprimida en este momento, pero más allá de eso es también la necesidad de los trabajadores frente a esta realidad. Por supuesto, siempre es conveniente que existan más competidores y ojalá los trabajadores logren reactivar la compañía, una compañía de tantos años que ha existido aquí en el país, de mucha historia.
pero en el escenario actual le veo muy complicado, le veo muy difícil el que se pueda conseguir créditos para la aviación, que ha sido una de las industrias más golpeadas, y reactivarla en sí. La aviación necesita de capitales enormes, y los márgenes de utilidad son bastante limitados. Entonces, mi sugerencia a los trabajadores es que miren bien el escenario, hagan bien los números y ojalá puedan reactivar la compañía. Es el deseo, creo que todos tenemos, pero siendo realistas en el escenario actual yo le veo complicado. ¿Cómo marcha en este momento la reactivación aérea en el país? Luego de estos días de confinamiento, ya desde el pasado 15 de junio se han reanudado los vuelos a nivel nacional, pero ¿cómo marcha este trabajo, estas operaciones de las empresas aéreas, puntualmente de LATAM, Avianca y Aeroregional, que son las empresas que están ofreciendo el servicio de transportación aérea nacional aquí en Ecuador? Bueno, Ecuador fue el primer país que se reactivó a nivel latinoamericano y esa es una gran noticia. Ahí se trabajó conjuntamente aerolíneas, Estado, aeropuertos, es decir, todos los actores de la industria lograron esta reactivación y eso, insisto, es una muy buena noticia. La reactivación es lenta, es difícil mientras existan las restricciones como el APO, por ejemplo, o las pruebas PCR que se están exigiendo incluso en los vuelos domésticos. La reactivación va a ser lenta, pero de la información que tenemos, los vuelos internacionales han estado bastante bien, limitados, sí, limitados en el número me refiero, pero con aceptables ocupaciones, y eso es una gran noticia, creo yo. Es importante mencionar que mientras más nos demoremos en reactivar, en quitar las restricciones, en eliminar las restricciones del APO especialmente, más nos vamos a demorar en que se vaya normalizando este tema. Estaba viendo algunas estadísticas de IATA y de ALTA y más o menos están calculando que Latinoamérica llegará a los niveles del año 2019 de aquí a 5 años, llegará a los niveles del 96% del año 2019 de aquí a 3 años. Es decir, va a ser una reactivación lenta, pero insisto, mientras más nos demoremos en eliminar estas restricciones, mientras más se demoren los otros países también en eliminar las restricciones, porque para los vuelos internacionales necesitamos que se eliminen las restricciones en los otros países también, este tema, esta reactivación irá tomando más tiempo. Claro, sin duda la reactivación es lenta, tiene que ser progresiva, tomará su buen tiempo, lógicamente, para que las actividades en este sector y en varios sectores del país se puedan alcanzar los niveles que se mantenían hasta antes de la presencia de la pandemia en el país. Pero ¿cómo marcha el tema de las ocupaciones, de los vuelos? Actualmente se está volando a todos los puntos del país. Un poco, ¿cómo es la situación de la transportación aérea a nivel interno? No se está volando a todos los puntos del país. Hay algunas rutas nada más. Guayaquil, por ejemplo, Manta, Cuenca, Galápagos aún no. Loja también, Lago. No, ¿perdón? Siga, por favor. Ya. Lago Agrio también está, pero hoy estaba leyendo una noticia preocupante y es que aparentemente el municipio de Guayaquil va a insistir en que se siga manteniendo la prueba PCR o la prueba PCR básicamente para los pasajeros que lleguen a su ciudad, y eso sí nos complica porque se había acordado y así estaban las disposiciones emitidas por el COE de que esta prueba únicamente iba a ser requerida hasta el próximo lunes, hasta el próximo 6 de julio, pero al parecer insisten con mantener estas restricciones la alcaldía y el COE de Guayaquil, y eso es algo preocupante. En primer lugar porque no nos permite una planificación adecuada. Antes se iba a empezar en fechas anteriores sin esta prueba, luego decidieron cuando ya habían empezado las operaciones de que esta prueba iba, ahora se nos da una fecha de que se va a eliminar y nuevamente se insiste en que se va a mantener durante todo el mes de julio. Todavía no es oficial, esperemos que no la hagan oficial, pero sí nos preocupa sobremanera. Las ocupaciones básicamente han estado aceptables, como le había mencionado, los vuelos internacionales, que entendería yo que es básicamente un mercado étnico, porque turismo, mientras existe el APO, va a ser muy difícil
que llegue, pero sí han habido, las ocupaciones son aceptables, vuelos internacionales de Estados Unidos han tenido ocupaciones muy buenas, en vuelos domésticos las ocupaciones están sobre el 50%, claro, hay un número limitado de vuelos, pero es importante porque la confianza del pasajero de que volar es seguro, de que no se va a contagiar en los aviones, por todas las medidas de seguridad, de bioseguridad que se han tomado, por los filtros que tienen los aviones, está dando su resultado y la gente poco a poco va tomando la confianza y va viendo la necesidad de volar. Señor Zubia, ¿hay la posibilidad de que vuelos a otras ciudades que no sean Quito, que no sea Guayaquil, Cuenca o Manta se puedan abrir rutas en estos siguientes días? ¿Hay un pedido por parte de la Asociación de Aerolíneas del Ecuador en este sentido? Bueno, la asociación no interviene en eso, básicamente es un tema particular, privado de cada una de las aerolíneas, pero sí, conforme se vayan reactivando los cantones, se vayan eliminando las restricciones, vayan pasando a verde el estatus de restricciones, se irán también incrementando el número de vuelos. Más que a nuevas ciudades, yo le diría que básicamente se irá incrementando el número de frecuencias, porque las que había mencionado yo, que es Guayaquil, Cuenca, Manta, Lago, Loja, tal vez Esmeraldas también entraría dentro de esto, son básicamente las ciudades a las que se está volando. Por ejemplo, no tenemos vuelo a Puerto Viejo, no tenemos vuelo a Ambato, o a Riobamba, o a La Tacunga. Entonces, esas posibilidades no están porque no habían. Pero sí, yo pienso que mientras vaya reactivándose paulatinamente las actividades económicas y eliminándose las restricciones de los semáforos, los vuelos se irán incrementando en número en su mayor medida. Y Galápagos, obviamente, que es otro tema más complicado, yo le veo difícil que se reanuden las operaciones en niveles importantes porque el pasajero a Galápagos básicamente eran turistas extranjeros, o la gran mayoría, y mientras eso no se reactive, Galápagos, cuando vayan a empezar los vuelos, irá con una cantidad limitada. Señor Zubia, si bien ustedes desde la Asociación de Aerolíneas del Ecuador ven con preocupación que ciertas municipalidades, por ejemplo Guayaquil, planteen la posibilidad de seguir con la realización de pruebas PCR para quienes decidan transportarse vía aérea, finalmente, si no se cumple este tipo de procedimientos, ¿ustedes cómo pueden garantizar a los usuarios de la transportación aérea que el tema de las medidas de bioseguridad se puedan cumplir de manera efectiva para evitar una expansión, una propagación de la enfermedad? Bueno, porque se han tomado todas las medidas del caso, las medidas biosanitarias del caso. Hay un documento que emitió la OASI que se llama Take Off, despegar, que se lo está aplicando a nivel mundial. Creo que Ecuador no es una isla en ese sentido. Las aerolíneas, el sector aéreo, siempre ha sido de los más regulados. Y en ese sentido, ahora con la pandemia del COVID, esta no ha sido la excepción. Hay medidas extremas, insisto. Los aviones tienen unos filtros que cada 3 minutos están purificando en un 99.9% el aire del avión. Son prácticamente, son equivalentes a los filtros que existen en los quirófanos. Hay medidas a la entrada, hay medidas al embarque, protocolos de uso de mascarillas, tanto tripulaciones, pasajeros, es decir, hay una serie de medidas que se han implementado para garantizar el mínimo de contagios. Nadie puede garantizar 0 contagios, obviamente, así como tampoco un banco puede garantizar 0 contagios, que no se vaya a contagiar en el banco o en un supermercado, pero yo le puedo garantizar que el viajar en avión tiene mucho menos riesgo por las medidas que se han tomado que ir a un banco o ir a un supermercado o salir a la calle. Entonces, en ese sentido, las pruebas PCR no garantizan absolutamente nada, porque tampoco le toman pruebas cuando viaja en transporte terrestre. Entonces, ¿de qué les sirve tener tantas medidas con la gente que viaja en avión, pero con el transporte terrestre ninguna de esas medidas? Porque las medidas, insisto, en aviación han sido extremas y esas no se implementan en todas las actividades. Ojalá se implementarían en todas las actividades, pero no se lo hacen ni para ir al banco, ni al supermercado, ni para viajar en automóvil. De acuerdo, señor Zubia. Ya para terminar, también usted es parte del sector turístico, sobre todo de la provincia de Pichincha. ¿Cómo ve esta decisión del gobierno nacional de reactivar progresivamente también las actividades turísticas? Hace pocos días se ha reaperturado el ingreso, las visitas al Parque Nacional
Cotopaxi, y se espera que a través de un programa piloto progresivamente se pueda reactivar el sector turístico con la apertura de 59 áreas protegidas en los próximos días. ¿Cómo ven ustedes desde el sector turístico también esta reactivación de este sector tan golpeado durante estas semanas de confinamiento? Con muy buenos ojos, por supuesto, muy complacidos de que finalmente ya se dé esta reapertura. Realmente el sector turístico ha sido más golpeado, y en eso se incluye también las aerolíneas, pero no solamente aerolíneas, son hoteles, restaurantes, operadores turísticos, agencias de viajes, es decir, toda la cadena productiva que básicamente aporta muchísimo dinero al Producto Interno Bruto Nacional. Entonces, el hecho de que se vayan reactivando las actividades es muy importante, pero insisto, esto será para el turismo doméstico, que va a ser el primero que se reactive, pero mientras se sigan manteniendo las restricciones de viaje, las restricciones para ingreso al país, especialmente el APO, yo veo difícil que exista una reapertura total y una reactivación total del sector turístico. Ayer justamente veía en algunos de los canales de televisión una entrevista a un guía que ahora que se abrió el Parque Nacional Cotopaxi había ido a ofrecer sus servicios y decía que básicamente lo que él ganaba era con los turistas extranjeros, pero mientras no vengan los turistas extranjeros no existe ese ingreso. Entonces hago un llamado a las autoridades nacionales para que, obviamente, guardando las medidas de seguridad, pero que implementen los protocolos de seguridad internacionales que ya están vigentes en muchos países, que hablo de este documento de la OASI, para que garanticen con esas medidas la seguridad de los pasajeros que llegan y traten de ir levantando poco a poco estas medidas de restricción. ¿Han logrado determinar cuál ha sido el impacto para el sector turístico de esta pandemia? Le puedo hablar en cifras del sector aéreo. En Latinoamérica básicamente se espera unas pérdidas de alrededor de 18.000 millones de dólares, y en Ecuador el sector aéreo estábamos hablando de pérdidas de aproximadamente 250 millones de dólares. Si tomamos en cuenta que el ingreso del año 2019 del sector aéreo en Ecuador fue de 405 millones de dólares, estamos hablando de más de un 50% de pérdidas, y con todo lo que conlleva en la cadena de producción en el turismo, ¿no? Porque los turistas en su mayoría vienen por avión. Si es que no hay líneas aéreas, no hay hoteles, no hay taxis, no hay restaurantes, no hay operadores. Entonces la pérdida en el sector turístico, en el Producto Interno Bruto, es de alrededor de 1.800 millones de dólares. Gracias, señor Subía, por la información, y sin duda es un impacto muy fuerte el que ha recibido el sector turístico, aéreo y de forma general todos los sectores productivos del país por la presencia de esta pandemia. Gracias por la información compartida. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Muy gentil, muy buen día. Agradecemos a Marcos Subía Martínez, presidente de la Asociación de Aerolíneas del Ecuador, por ofrecernos información relacionada a la operación aérea nacional y también al impacto que ha tenido el COVID-19 en el sector turístico del Ecuador. 7 de la mañana con 26 minutos. Vamos a una pausa, regresamos en breve. El nuevo coronavirus está en pleno apogeo aquí en Quito. Así lo revela un estudio y proyección matemática de investigadores epidemiólogos de la Universidad Tecnológica Equinoccial, que advierten que el pico de contagios en la capital se extenderá hasta el 10 de julio. Datos oficiales dan cuenta, en cambio, que las emergencias respiratorias son menores a las registradas al comienzo de la emergencia sanitaria. Pico de contagios que los académicos de 3 universidades concluyeron que es consecuencia del cambio de color en el semáforo epidemiológico implementado en el Distrito Metropolitano de Quito desde el 3 de junio. En cambio, cifras difundidas este miércoles, luego del gabinete presencial en la Casa de Gobierno, revelan, por ejemplo, que las emergencias respiratorias a escala nacional por día pasaron de 4.900 del 16 y 17 de marzo a 1.300 al 30 de junio. Respecto a las emergencias respiratorias en Quito, se ubicaron en 627 entre el 16 y 17 de marzo y bajaron al 30 de junio a 217. Desde el municipio de Quito se planteó que la estrategia, más allá de aumentar camas para hospitalización y de cuidados intensivos, es la siguiente:
se vayan evacuando las camas que ya han sido consideradas como casos leves o moderados para que acudan a terminar el tratamiento dentro del CAT. Situación en la capital que amerita de los ciudadanos mantener un cuidado especial, no confiarse y en la medida de lo posible salir para lo estrictamente necesario. Javier Ceballos, Ecuador TV. 7 de la mañana, 31 minutos. Les contamos que la viceprefecta de El Oro, Carla Jimena Puertas Paladines, de 41 años de edad, falleció ayer 1 de julio. La funcionaria y compañera de fórmula del prefecto Clemente Bravo se encontraba desde el 20 de junio en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Alcíbar de la ciudad de Guayaquil, luego de presentar problemas cardíacos. La prefectura declaró 3 días de luto provincial por el fallecimiento de la funcionaria y ahora el Consejo deberá escoger a una nueva viceprefecta de la terna que presente Bravo. Y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su embajada en el Ecuador, entregó donaciones en equipos de bioseguridad para la Policía Nacional. El embajador de Estados Unidos en nuestro país, Michael Fitzpatrick, informó las acciones de su gobierno para ayudar en la lucha contra la corrupción y la solicitud de visas de turismo o de negocios. Es una obligación retirar estos documentos a quienes utilizan dinero robado del pueblo ecuatoriano. No queremos a ladrones ni su plata en mi país. Vamos a continuar las investigaciones internacionales, expresó el funcionario diplomático en relación al retiro de visas por parte de la embajada a varios ciudadanos ecuatorianos. Cuando haya ciertas cosas que sí están dentro de nuestra jurisdicción del Departamento de Estado, actuamos. Hemos quitado en las últimas semanas más de 300 visas, por ejemplo, de personas ecuatorianos involucrados en varias investigaciones, y no solamente grupos de mafias, pero también sus familiares. Todos están afectados porque están aprovechando, están utilizando quizás esta plata, este dinero robado del pueblo ecuatoriano para vivir en mi país, hacer compras en Miami, etcétera. Queremos gente que se vayan a Miami y que disfruten a mi país, pero con responsabilidad y no con criminalidad. Un estudio jurídico presentó una demanda contra el presunto agresor de la perrita Valiente, un animal al que le desfiguraron el rostro con un machete. El can ahora se mantiene estable y muy pronto irá a un nuevo hogar. Investigaciones realizadas por la Fundación Acción Animal determinaron quién podría ser el presunto culpable de la agresión a Valiente, una perrita que perdió su ojo derecho a causa de golpes con un machete. O simplemente descargó su ira y se sintió en el derecho de atacarla con un machete. La atacó y la perrita después la desencadenaron y procedió a escaparse. La masacre ocurrió el 8 de junio, fecha que impide calificar legalmente a este caso como delito, pues las reformas al Código Orgánico Integral Penal entraron en vigencia el 21 de junio. Aún así, frente a este acto de maltrato animal, se presentó ya una denuncia formal para que pronto puedan dar con el agresor. Cuando llega a conocimiento del juzgador, el juzgador notifica al presunto contraventor y le notifica que en 10 días se realizará una audiencia, advirtiéndole que deberá ejercer su derecho a la defensa. También, hasta 3 días antes de la audiencia, las partes realizarán lo que nosotros denominamos anuncio de pruebas. Por ahora, Valiente se encuentra en manos de la Fundación Acción Animal y pronto buscarán un nuevo hogar. Esperamos el certificado del profesional para ya ponerla en el proceso de adopción, que van todos los animalitos, y esperamos que ya llegue a su nuevo hogar. La perrita, según su veterinario, es sociable y está en un proceso de adaptación para poder manejar su lado derecho por la pérdida de la visión. Más allá de eso, se espera que tenga una vida normal. Carla Arcentales, Ecuador TV. 7 de la mañana con 35 minutos y luego de 110 días de trabajar a puerta cerrada debido a la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, el zoológico de Quito, ubicado en Guayabamba, retoma la atención al público en este punto del distrito metropolitano de la capital, en medio del estado de semáforo amarillo vigente. Para conversar sobre su apertura y las medidas que se han tomado para la atención al público, nos acompaña Martín Bustamante, director del zoológico de Guayabamba, vía videoconferencia. Buenos días, Martín. Gracias por estar aquí en Telediario.
Buen día, Fabricio. Sí, un gusto saludar a la ciudadanía en este mes que empieza. Claro que Gracias. Sí. Muchas gracias, Martín. Bueno, ¿cómo les fue el día de ayer con la reapertura de las puertas del zoológico para la visita de los turistas, de los capitalinos y demás? Bueno, sí, fue un día ansiado, ¿no? Fueron 110 días ya que estuvimos cerrados, que dejamos de tener contacto con el público de manera presencial. Lo habíamos hecho solamente de manera digital. Teníamos mucha expectativa, ¿no? Todos los protocolos implementados, la distancia, por supuesto, nuevas instalaciones para lavado de manos, era muy importante. También señalética que nos recuerda el uso de la mascarilla. Personal del zoológico que está constantemente evaluando qué es lo que hace la gente dentro del parque. El protocolo está implementado, ayer lo pusimos a prueba, funciona y la gente empezó a acudir. Para nosotros esto es muy importante porque la visita del público es la que hace posible que nosotros mantengamos una operación que no solo cuida a los animales del zoológico, a los animales de siempre, sino que rescata también muchos otros animales, ¿no? Tenemos nosotros el caso del cóndor iguiñaro, por ejemplo, que fue rescatado en estos días. Bueno, ahí también tenemos a uno de los osos que ha sido rescatado justamente también hace ya algunos años en la provincia de Cotopaxi. Bueno, cada una de estas historias es posible solamente gracias a la contribución del público, claro, que se hace a través del boleto de ingreso, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros convocamos y llamamos a la ciudadanía a que nos visiten ahora nuevamente. El zoológico abre sus puertas, este espacio de aire libre que nos permite condiciones sanas, condiciones de bondad, de naturaleza, ¿no? Martín. Es importante. Martín, ¿cómo está previsto el retorno de los turistas progresivamente? ¿La atención del zoológico se da de lunes a sábado? ¿Cuál es el horario de atención? ¿Cuál es el costo de la entrada? Para que la ciudadanía pueda tener en cuenta esta información y pueda llegar hasta este punto. De acuerdo, nosotros hemos programado la apertura de lunes a sábado, sin embargo, ha cambiado también con el mes de julio. Los domingos son días en los cuales ya se pueden hacer actividades, entonces estamos arreglando los últimos detalles para activarnos también los domingos. Nuestro horario de atención habitual es de 9 de la mañana a 4 de la tarde. En este momento el público puede hacer ingreso y, bueno, hacer el recorrido que toma más o menos 1 hora y media, 2 horas. Los boletos de ingreso tienen el mismo costo de siempre, $6 para adultos, $4 para niños y niñas y $3 para la tercera edad. El aforo del espacio también es importante mencionar, ¿no? Tenemos a pesar de que el zoológico es muy grande, son 12 hectáreas las que tenemos nosotros en el parque, tenemos la posibilidad de mantener 435 personas adentro, en el mismo espacio, ¿no es cierto? En el zoológico. Que esto es importante también que la gente sepa, no tenemos grandes aglomeraciones, ¿no es cierto? Es bastante lo que podemos nosotros tener en el zoológico. Martín, ¿cuántos animales actualmente hay en el zoológico de Guayabamba? ¿Qué tipo de animales se pueden observar? ¿Y cómo han mantenido precisamente la estabilidad, la buena salud de estos animalitos durante estas épocas y estos días de confinamiento? Perfecto. Empezamos por lo último. Por favor. La solidaridad de la gente ha sido especial. Nosotros hemos contado con solidaridad de personas, de 2.700 contribuciones de la ciudadanía para el cuidado de los animales. Ese es un cuidado que no ha cesado, es un cuidado que se llevó a cabo durante los 110 días. Profesionales de la veterinaria, la biología, técnicos en cuidado animal han estado todos los días mirándonos a los ojos con los animales, ¿no? Que esto es muy importante para saber cómo están. Son 600 animales, Fabricio, y esos 600 animales se distribuyen casi mitad. 300 son los que el público puede ver en el zoológico y los otros son los que están en esta modalidad de rescate, ¿no es cierto? Cuarentenas, hospital veterinario, procesos de rehabilitación para liberación. Entonces, es un proyecto complejo que requiere mucho personal justamente para hacer este cuidado de los animales. Ajá. ¿Cuánto requieren mensualmente para la atención de los animales? Regularmente nuestro presupuesto era de $102,000 al mes, ¿no es cierto? Hoy esto ha cambiado sustancialmente, pero ese es el escenario normal de funcionamiento.
Claro, seguramente esos ingresos por las visitas de los turistas se han visto mermados seriamente durante estos días de confinamiento, pero ojalá en el transcurso de estas semanas, en el transcurso de estos días, los capitalinos también bajo estas medidas de seguridad muy estrictas que se están implementando en el zoológico, lleguen, visiten, colaboren, también puedan pasar un momento agradable en familia y puedan contribuir para mantener este proyecto tan importante de asistencia y apoyo de cuidado de la vida natural, de la vida silvestre en la ciudad de Quito. Gracias, Martín. A ustedes, Fabricio, les esperamos en un espacio sano, en un espacio abierto, en un espacio limpio. Claro que sí, Martín. Muchas gracias por la información. A Martín Bustamante, director del zoológico de Guayabamba, aquí a pocos minutos al norte de la ciudad de Quito, para disfrutar este espacio y poder también contribuir con el mantenimiento, el cuidado y la buena salud de estos animalitos que se encuentran en este espacio, en este santuario dedicado para el cuidado de la vida silvestre en la capital. 7 de la mañana con 42 minutos. Y antes de ir a la pausa, queremos mencionar brevemente varios mensajes de Twitter publicados hace pocos minutos por la ministra de Gobierno, María Paula Romo. En su reciente mensaje informa lo siguiente: ayer en Cumay, Pastaza, 2 policías y funcionaria de la gobernación fueron secuestrados. Exigen la entrega de ciudadano fallecido por COVID-19 que fue enterrado según protocolo en Mera. Responsabilizamos a Wilson Shirian y Roberto Peas por la integridad de Claudia, Giovanni y Ramiro. Se adjunta ahí fotografías de esta comunidad, de la comunidad de Cumay, donde se encuentran retenidos el personal de la policía, 2 policías y también la funcionaria de la gobernación. Además, la ministra María Paula Romo aclara que este tipo de protocolos existen para evitar nuevos riesgos de contagio en la población. Es una medida sanitaria aquí y en la mayoría de países del mundo. Los policías no pueden ser considerados moneda de intercambio ni en esta ni ninguna circunstancia. El secuestro es un delito, recuerda la ministra de Gobierno a través de estos mensajes de Twitter difundidos hace pocos minutos. 7 de la mañana, 43 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve con más información. Sigan con nosotros. Siete de la mañana, 46 minutos. Desde las 0 horas de este viernes 3 de julio, el peaje del túnel Guayasamín, que conecta a Quito con los valles de Cumbayá y Tumbaco, fue habilitado. El pago manual se ha suspendido y ahora se incorporará progresivamente el pago digital. Esta ha sido una decisión tomada por las autoridades de la ciudad. En el lugar se encuentra Alex Llanos, en el peaje Guayasamín, para ofrecernos un informe de cómo será este cobro desde este día, viernes 3 de julio. Buenos días, Alex. Adelante con su informe. Hola, ¿qué tal, Fabricio? Muy buenos días. Pues sí, levantamos esta señal informativa, como lo mencionamos. Como habíamos hecho una salida previa desde el túnel Guayasamín, este lugar conecta Quito con Cumbayá y es muy transitado. Son más o menos 40.000 vehículos que transitan diariamente por aquí y por eso se ha hablado de un proceso de automatización, el cual se hace público el día de hoy, pues ya los vehículos que transiten por este lugar no deberán pagar en las cabinas el costo del peaje, sino a través de una aplicación móvil desarrollada por la empresa pública metropolitana de Obras Públicas. Y justamente para conocer un poco más detalles, pues yo durante esta primera y esta segunda salida ya me he descargado la aplicación para poder acceder al peaje automatizado del túnel Guayasamín, y por eso queremos conversar con Patricio Racines, que se encuentra junto a nosotros. Bueno, una vez descargado, ¿qué más debo hacer? Y ya me he registrado para poder acceder a este proceso automatizado. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la presencia de ustedes aquí con la finalidad de socializar el tema del free flow en la estación Guayasamín. Efectivamente, nosotros informamos que una vez que se descarga la aplicación, tanto en iOS cuanto en Android, realizamos una verificación de la información y habilitamos a través de un PIN para que puedan cancelar esos valores, sea a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, y podemos servirles de informe inmediato.
¿Cuál es el costo que tiene una vez, tanto el TAC como el pasar por aquí ya de manera automática? El costo del TAC pasivo es de $7, incluye IVA, y las recargas es $15 por 50 pasadas y $30 por 100 pasadas. Son dos objetivos los que se cumplen con esta acción, sin duda, de la automatización. El libre flujo para que 40.000 vehículos más o menos que transitan por este lugar diariamente se movilicen de manera libre, y también el evitar la utilización física de moneda ahora por el tema de la propagación del COVID-19. Sin duda eso es fundamental en estos momentos. Es por esa razón que la política dictada por el municipio de Quito y la gerencia de la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas es buscar la salud de la ciudadanía, cuidando tanto a nuestros clientes o usuarios cuanto a los recaudadores que son trabajadores de la empresa y por ende a sus familias. Perfecto, economista. Tenemos una pregunta desde estudio que la voy a transmitir. No sé cuál es la consulta, Fabricio, si nos ayudas. ¿Es el nombre? Yo le transmitiría la interrogante. Claro que sí, Alex, gracias. Solamente algunas precisiones. ¿Cuál es el nombre de esta app que se puede descargar desde cualquier teléfono inteligente para que la ciudadanía tenga en claro, pueda buscar esta aplicación y descargarse para poder pasar por este peaje del túnel de Guayasamín? Esa es la primera inquietud. Y la otra, hay muchas personas que viajan frecuentemente por este sector, también por la autopista General Rumiñahui, por la vía Intervalles. ¿Ese tag es posible que se pueda utilizar para estos distintos peajes que existen en la ciudad y muy cerca también en los peajes de Panavial, por ejemplo? Ya, perfecto. La consulta básicamente es los mecanismos para poder descargar, el tema de acceder a esta aplicación móvil. ¿Por qué mecanismos es lo que se puede obtenerla? Ya, la aplicación móvil tiene dos formas. La una es a través del Android para cualquier teléfono y para iPhone el iOS. ¿Cuál es el nombre de la aplicación? Es Peaje Guayasamín. Ustedes pueden ingresarse y adquirirla, es gratuita la aplicación, es fácil, es muy amigable la aplicación, se ingresa nombres, apellidos, el correo electrónico, tiene la facilidad para tomar la fotografía de la cédula de identidad, de la matrícula con la cual nosotros vamos a trabajar para acceder a la información y posteriormente entregarles el PIN para la cancelación. La otra consulta que nos hacía Fabricio desde estudio es el tema de la homologación. Pues también hay otros sistemas de peaje, el tema de la autopista Rumiñahui y también los temas de Panavial. ¿Cómo funciona? ¿Hay esta homologación como tal entre los sistemas para poder acceder a los peajes de manera automática? Nosotros con visión de futuro hemos realizado este proyecto. Aquí en el túnel Guayasamín se puede leer tanto tag activos cuanto tag pasivos. Como ustedes pueden también analizar en la aplicación, es la compra de los tag pasivos. ¿Por qué razón? Porque nosotros queremos incorporar y hacer la homologación con los otros peajes que existen a nivel del distrito metropolitano y tal vez los de conexión con las otras provincias. Y es un primer paso de automatización, me contaban, pues hay varias fases para mejorar justamente el flujo aquí de manera directa y que el mecanismo automático sea lo que prime aquí en el sector de Guayasamín. Así es, como le indicaba anteriormente, nuestra finalidad es proyectarnos a futuro para que no se usen monedas y no haya el contacto con las personas y eso vaya en bien de la salud, y también la tecnología nos está apoyando para hacer cada vez mejor el servicio que nosotros queremos brindar. Perfecto, muchísimas gracias. Queremos agradecer al economista Patricio Rosines por la información emitida en estos momentos para Telediario. Y sin duda hay temas muy importantes. El tema de la descarga se puede hacer hasta el 15 de julio. Hasta esos momentos no habrá fotomultas, sino solo un fotorregistro, se ha dicho por parte de las autoridades. Así que circule con tranquilidad, eso sí, acceda a la aplicación para que cuando esté totalmente activado el proceso de automatización no tenga ningún inconveniente al circular por este sector. Con esta información nosotros vamos a continuar contigo desde Estudios Fabricio. Muy buenos días. Gracias a Alex Llanos por la información desde el peaje a la salida y entrada del túnel Guayasamín, acá esta vía arterial que conduce
a la capital con el valle de Tumbaco y de Cumbayá. Precisamente tener en cuenta que si usted circula por esta vía, es importante que se descargue la aplicación desde cualquier teléfono inteligente. La aplicación tiene el nombre Peaje Guayasamín para que usted pueda circular por esta vía y poder cumplir con el peaje, que también será homologado con los otros peajes que existen en Quito, tanto el Intervalles como el de la autopista General Rumiñahui, y también ya a futuro homologarlos para poder aplicar en otros peajes de pana vial que conectan a esta provincia de Pichincha con otras del país. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Y les contamos que durante la pandemia el reciclaje permitió a muchos aportar al cuidado ambiental y compartir más tiempo en familia. Conozcamos la utilidad que se le da al vidrio reciclado. Ligia Lucas es la directora de la Asociación de Producción Artesanal Mariposas de Fantasía. Todo su trabajo es con elementos reciclados, pero durante la emergencia sanitaria le dio prioridad al vidrio, transformándolo en decorativas lámparas. Durante la pandemia no podíamos salir mucho, pero sí podíamos recolectar estos materiales que a veces lo comprábamos y muchas veces nos los regalaban, ¿no? Alison Flores, hija de Ligia, quien también se involucra en las labores decorativas con vidrio reciclado, indica que los días de confinamiento le dejaron importantes lecciones para toda su familia. Nuestra mentalidad ahora ya no solo es botar la basura así, ya no, sino que la reciclamos. Tomando en cuenta que el vidrio es uno de los mayores contaminantes para el medio ambiente, actualmente se registran 105.504 toneladas de botellas y envases de vidrio en el mercado de Ecuador, de las cuales solo se recicla el 19%. La meta del Ministerio del Ambiente es reciclar un mínimo del 80% a 6 años plazo. Ligia Lucas comenta que su intención es educar a la comunidad en conceptos básicos de cuidado ambiental. Tratamos de transmitirles a los vecinos lo que estábamos haciendo, para que ellos también se unan al reciclaje, porque realmente el vidrio es el único material que se puede reutilizar a su 100%. El Ministerio del Ambiente, a través de un acuerdo ministerial, promueve la reducción, reutilización y reciclaje del vidrio mediante distintos mecanismos y estrategias. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. El presidente de Honduras vence al coronavirus y recibe el alta. Juan Orlando Hernández estuvo más de 2 semanas hospitalizado en Tegucigalpa. Ahora debe seguir aislado en su residencia. Hernández, quien fue hospitalizado luego de sentir molestias en su organismo y que las pruebas de laboratorio PCR que le practicaron dieron positivo con infiltrado pulmonares, aseguró haber sentido que estuvo entre la vida y la muerte. La crisis económica provocada por el coronavirus provocaría el cierre de más de 2,7 millones de empresas, en su mayoría microempresas. Así lo estimó la CEPAL. En este sentido, la representante del organismo internacional, Alicia Bárcena, aseguró además que la pandemia traería como consecuencia la pérdida de 8,5 millones de puestos de trabajo, sin incluir las reducciones de empleos que realicen las empresas que seguirán operando. El informe concluye con los datos analizados hasta la primera semana de junio de este año y con la información recopilada por las cámaras empresariales de varios países. Capturados 8 guerrilleros del ELN por atentado contra escuela policial en Bogotá, Colombia. Además, la Fiscalía panameña imputó a expresidentes Martinelli y Varela por blanqueo de capitales. Más en El Mundo Ahora. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció la captura de 8 rebeldes del Ejército de Liberación Nacional sospechosos de un mortífero ataque con coche bomba ocurrido en 2019 contra la escuela de policía en Bogotá. El fiscal Francisco Barbosa refirió que estas personas deberán responder por homicidios en persona protegida, actos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y rebelión. Este hecho cobró la vida de 22 cadetes, entre ellos una ecuatoriana. Lo cual evidencia una vez más el vínculo directo del comando central de ese grupo terrorista ELN en la planeación y ejecución de este macabro atentado.
Venezuela dio marcha atrás y dejó sin efecto la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brilante. Según un comunicado conjunto difundido por el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, esta decisión se basa en la necesidad de mantener el marco de las relaciones diplomáticas, especialmente en momentos en los que la cooperación entre ambas partes debe facilitar los caminos del diálogo político. La justicia panameña presentó cargos por blanqueo de capitales contra los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, en sendos de escándalos que salpican a estos antiguos aliados convertidos ahora en enemigos políticos. La razón de la cita se debe a posibles vínculos de Martinelli con el lavado de dinero. Este supuesto ilícito del exmandatario estaría vinculado con el caso conocido como New Business. Emotiva petición de mano en un hospital de Colombia. Diana aceptó la propuesta de matrimonio de su novio tras pasar 21 días en coma por el COVID-19, durante los que dio a luz a un bebé prematuro. Y como en todo momento, el personal sanitario se ofreció encantado a ayudar a Jefferson a pedir la mano de su novia, sujetando las letras de un mensaje en el que se podía leer: ¿Quieres casarte conmigo? Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. 8 de la mañana en punto. Gracias a todos, amigos, por acompañarnos en Telediario. De inmediato viene Café TV. Que tengan un buen viernes.